Tristeza, preocupación. Seguro que más de una vez hemos usado estas palabras casi como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pues aunque parezca mentira, en el mundo de la salud mental son universos totalmente distintos. Y en este análisis vamos a desenredar esa madeja para entender qué las separa de verdad. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Sentirse mal es siempre lo mismo? La respuesta así, de entrada, es un no rotundo. Y comprender por qué es de hecho el primer paso para poder empezar a ponerle solución. Para empezar, hay que reconocer una cosa, y es que en el día a día la tristeza y la ansiedad a menudo se sienten como un todo revuelto, ¿sabes? Como un nudo en el estómago que es súper confuso de identificar. Pero, y aquí está el quid de la cuestión. Aunque la sensación pueda ser parecida, el origen de la tristeza y el de la preocupación son muy diferentes. Así que, ¿qué tal si empezamos explorando el primero de estos mundos, el universo del estado de ánimo? El propio nombre ya nos da una pista enorme. Los trastornos del estado de ánimo se definen básicamente por una alteración que es profunda y sobre todo persistente en nuestro estado emocional base. Para poder hablar de una depresión mayor, ojo, hay dos síntomas que son como la llave de entrada, y al menos uno de ellos tiene que estar ahí. El primero es una tristeza persistente, pero no es esa tristeza normal que todos sentimos, que va y viene, no, es un estado constante, inflexible, que no mejora ni aunque te toque la lotería. El segundo síntoma clave es la anedonia. Es una palabra que suena un poco rara, lo sé, pero describe algo muy humano y muy desolador, la pérdida total de la capacidad de disfrutar. Las aficiones, la comida, estar con gente, de repente todo pierde su color, se vuelve gris, indiferente. Y es que la depresión no solo afecta cómo nos sentimos, ataca directamente a nuestra forma de pensar. Esto se ve clarísimo en patrones como la rumiación, que es como tener un disco rayado en la cabeza dándole vueltas a lo malo del pasado. Y luego está la famosa tríada cognitiva, una visión pesimista que lo tiñe absolutamente todo de negro, la visión sobre uno mismo, sobre el mundo y, por supuesto, sobre el futuro. Pero cuidado, cuando hablamos de trastornos del ánimo, no todo es ir hacia abajo. El trastorno bipolar también incluye subidas de energía y euforia. La diferencia clave entre el tipo 1 y el tipo 2 está justo en la intensidad de esa subida. La manía, que es mucho más severa, frente a la hipomanía, que es una versión algo más leve. Un episodio maníaco. Bueno, es un cambio radical en la energía y en el comportamiento. La persona puede sentir que no necesita dormir, tener ideas grandiosas, sentirse invencible. El pensamiento va tan rápido, pero tan rápido, que salta de una idea a otra sin parar. Y claro, esto a menudo lleva a tomar decisiones muy impulsivas, como compras descontroladas o inversiones arriesgadas, que pueden tener consecuencias serias. Y aquí hay un punto clave que a menudo se pasa por alto. La depresión dentro del trastorno bipolar muchas veces no se parece a la depresión mayor. De hecho, es casi lo contrario. En lugar de no poder dormir o no tener hambre, es súper común ver un aumento exagerado del sueño y del apetito. Son lo que se llaman características atípicas. Vale, dejamos atrás el mundo del ánimo y damos un salto a un universo completamente diferente. Si la depresión se definía por una emoción alterada, la ansiedad se define por otra cosa, la percepción constante de que hay una amenaza ahí fuera. Y lo primerísimo que hay que aclarar es esto: ansiedad y miedo no son lo mismo. Parecen primos hermanos, pero no lo son. El miedo es una respuesta a algo que está pasando ahora mismo, a una amenaza real e inminente. La ansiedad, en cambio, vive en el futuro. Es la preocupación por lo que podría pasar. La ansiedad en realidad juega en tres campos a la vez y están todos conectados. Primero, el campo cognitivo, son los pensamientos, la preocupación constante. Segundo, el fisiológico, la respuesta del cuerpo, ¿no? El corazón a mil, los sudores. Y tercero, el motor, lo que hacemos para intentar escapar de esa sensación, como salir corriendo de un sitio. Fijaos en el trastorno de pánico. Aquí, el verdadero villano no es la sensación física en sí, como que el corazón se acelere un poco. No, el villano es la historia de terror que la mente se cuenta sobre ese latido. ¡Me está dando un infarto! Esa es la clave, la interpretación catastrófica. Y esa interpretación, claro, crea una espiral, un círculo vicioso terrible. La sensación normalita lleva a un pensamiento catastrófico. Ese pensamiento dispara el pánico. El pánico aumenta la sensación. Y al final se refuerza la creencia de que algo horrible está pasando. Y lo peor es que deja un miedo atroz a que vuelva a ocurrir. Y este motor, esta misma máquina de la ansiedad, es la que está detrás de otros problemas muy comunes, como la preocupación crónica y por todo del trastorno de ansiedad generalizada, o ese miedo paralizante a ser juzgado en el trastorno de ansiedad social. Bueno, ya hemos visto los dos mundos por separado. ¿Qué tal si ahora los ponemos uno frente al otro?
cara a cara, para que las diferencias queden cristalinas. Esta tabla es una chuleta perfecta, la verdad. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, la diferencia fundamental es si el problema central es un estado emocional, la tristeza o la euforia, o si es la anticipación de una amenaza que todavía no ha ocurrido. El foco temporal lo cambia todo, pasado frente a futuro. Y aquí va un detalle sobre la ansiedad social que es súper contraintuitivo, de verdad. No se trata solo del miedo a que te critiquen o a hacer el ridículo. Muchas veces el miedo a una evaluación positiva, a un halago, puede ser igual o más intenso. ¿Por qué? Por la presión de tener que mantener ese nivel, de no decepcionar. Curioso, ¿eh? Y a pesar de ser tan diferentes en su núcleo, resulta que la depresión y la ansiedad comparten bastante terreno común, sobre todo cuando hablamos de los factores de riesgo y por suerte también de los factores que nos protegen. Hay ciertas cosas que, digamos, nos bajan un poco las defensas y nos hacen más vulnerables a caer en un lado o en otro. Por ejemplo, una tendencia a sentir emociones negativas con más intensidad, lo que técnicamente se llama neuroticismo. O, por supuesto, el aislamiento social. Pero de la misma forma que hay vulnerabilidades, también tenemos escudos, cosas que nos protegen. Y aquí el apoyo social fuerte es el rey. Tener una buena red de gente, junto con estrategias para afrontar los problemas de forma activa, actúa como un escudo potentísimo contra los dos tipos de trastornos. Al final, saber todo esto no es solo una curiosidad académica. Saber la diferencia es tener poder. Poder para entendernos mejor, para entender mejor a los demás y sobre todo para empezar a hablar de salud mental con más propiedad, yendo más allá de etiquetas simplistas. Porque no es lo mismo estar hundido en el pasado que estar aterrorizado por el futuro. Y ese matiz lo cambia todo.